sí, como lo digo, clase, sí, con lo que ustedes van a ver tanto en el diario vivir, con el fluconazol, metronidazol, que es lo que se utiliza para este tipo de patologías que vamos a ver encajando con la parte de lo que es las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Empezamos entonces con las micosis. Entonces vamos a definir a la micosis como una enfermedad infecto-contagiosa y va a ser producida, como hemos dicho su nombre, por un hongo, ¿ya? Puede comprometer una estructura, sea piel, sea mucosa, puede ser órganos como el pulmón, órganos como el aparato digestivo o la vía urinaria, ¿ya? Y también podría comprometer un sistema nervioso, que hemos visto que hay algún tipo de meningitis causada también por hongos, pero ya puede ser, ya esto es en pacientes muy inmunodeprimidos. Entonces el concepto queda claro aquí, que yo podía preguntar en un examen, es una enfermedad infecto-contagiosa producida por una bacteria, por un hongo, por un virus, podría ponerle acá como trampa, entonces no, está relacionada con un hongo, ¿ya? Diferentes agentes etiológicos, esto está un poco, está como está en Harrison, hablan de la clasificación, hay hongos de la biota normal, que son las levaduras del género Cándida, y esto es importante porque la Cándida la vamos a encontrar mayor cantidad, es una patología de una enfermedad que produce, por ejemplo, la secreción vaginal por Cándida albicans, ¿ya? Y estas pueden ser de estas levaduras pueden ser de diferentes géneros, como están viendo ahí, las que mencionan son la Malassezia, la Chichosporin beiji, que es otro tipo, y también hay hongos del micelio tabricado y alino del suelo, que son los Aspergillus, ¿ya? Esa es la que vamos a ver porque esa nos pide el sistema. Las demás pueden existir, pueden encontrarlo, pero es muy raro. Siempre se relacionan pacientes con inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de agentes que también pueden ser las que están viendo ahí, pero son muy raras, y nos vamos a ir a los hongos que se caracterizan por ser levaduriformes, como el Cryptococcus, que lo vamos a ver en Neoforma, ¿ya? El Trichosporum cutaneum también. La otra es rarísima, pero en algún momento podrían encontrarla en algún paciente con SIDA, ¿ya? Después hay otro género de hongos que no los voy a ni preguntar, por eso que se los voy a mencionar en esta clase, ¿ya? Pero si han dado cuenta, he hecho referencia a Cryptococcus, Aspergillus, tampoco les voy a preguntar a qué tipo de hongo es o a qué familia pertenece. Nos vamos ahorita con Cándida, Cryptococcus y Aspergillus. Entonces, como en las demás patologías producidas, tanto por bacterias o por virus, hay factores predisponentes, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar de los factores, es la alteración de la barrera cutáneo-mucosa, ¿ya? Que a veces juega mucho el pH, es importante aquí, ¿ya? Alteraciones en el número y la función de los leucocitos, también está relacionado un paciente que está inmunodeprimido, puede ser con una leucocitosis o una leucopenia, también es un medio de favorecer a la entrada de algún tipo de hongo dentro del sistema o del organismo, ¿ya? Alteraciones en la relación de los linfocitos TCD4 y TCD8, que también estos son por la baja de las defensas, se puede intervenir, ¿ya? Cuando he hablado yo de disbacteriosis y resistencia, por ejemplo, a veces el uso prolongado de algunos antibióticos también hace que las defensas vayan a disminuir, ¿ya? Y sea un medio de cultivo o sea propensa a la persona a producir algún tipo de enfermedad, y en este caso interviene el tratamiento prolongado con antibióticos, puede de alguna manera ser un factor predisponente para que existan las micosis, ¿ya? Y también los corticoides, evidentemente, si vamos a hacer referencia a los corticoides, tienen muchas funciones. Algunos corticoides se usa, por ejemplo, para tratamiento de anafilaxis, en los tipos de shock, en las alergias, que son ideales. Y también existe para algunas enfermedades inmunodepresivas, como por ejemplo, pacientes que tienen artritis, pacientes que tienen un lupus eritematoso, utilizan corticoides, y esta situación de utilizar el tiempo prolongado o los corticoides hacen de que las defensas bajen del organismo y puedan ser también un medio de cultivo, tanto bacterias, hongos y virus, ¿ya? El uso de catéteres endovenosos
también la manipulación. Si ustedes van a ir en algún momento o han ido a un hospital, se dan cuenta que las señoras de limpieza están limpiando los pisos. Ellas tienen felices sus guantes, están cubiertas, pero van y te abren la sala de la habitación del paciente con esos guantes, y esos guantes agarraron el basurero, la escoba, sacaron los desechos de todo. Entonces se dan cuenta cuán importante es el aseo de las manos. Es demasiado importante porque es la única manera de que ustedes puedan ser tan estrictos en realizar el aseo de manos, que te va a sacar, al menos si haces buena higiene de manos, lo que son las bacterias, hongos y todo lo que puedas lavar en ese instante, ¿ya? También no es recomendable, si hablamos de una vía central, si hablamos de una sonda vesical, por ejemplo, en pacientes que están muchos tiempos prostrados, o pacientes que tienen una vejiga neurogénica, pacientes parapléjicos, a veces tienen que permanecer con sondas, tanto a veces hasta colostomías. Entonces la manipulación es muy importante, porque si se hace cultivos tanto del catéter o del aparato extra que tiene el paciente, siempre vamos a encontrar hongos, vamos a encontrar bacterias o algún tipo de... Entonces, también entre otros factores predisponentes, pacientes diabéticos, por su misma condición son pacientes inmunodeprimidos, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, otras patologías como el sarampión, ¿ya? Quemaduras extensas también son foco de contaminación, y por la humedad, por el mismo ambiente a veces hospitalario, porque un paciente con quemaduras extensas está internado, entonces puede ser asiento o una predisposición para poder desarrollar algún tipo de micosis. Algún tipo de enfermedades oncohematológicas, ¿ya? Aplasia medular, trasplantes renales, hepáticos, pulmonares, que la misma condición, el paciente está relacionado porque a un principio usan corticoides, también son pacientes que tienen un factor predisponente para poder desarrollar micosis. El embarazo también, porque el pH, al menos en la parte de la vagina, los genitales, puede bajar el pH, disminuir, ¿ya? Y lactantes de bajo peso, que son niños, por ejemplo, ya desnutridos, que también son pacientes predisponentes para poder tener una micosis, y las personas que pueden ser adictas a algún tipo de fármaco, por ejemplo, algún tipo de fármaco que lo puedan inyectar por vía endovenosa, pueden también, por la mala manipulación, falta de aseo, ser pacientes que tienen factores predisponentes a las micosis. Cuando hablamos de las micosis oportunistas, ¿cómo podemos diagnosticar una micosis? Se puede realizar biopsias, ¿ya? Se puede hacer, por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso, las muestras de líquido cefalorraquídeo, y ustedes, cuando en el grupo A2 y A1 hablamos de la infección urinaria que se les ha explicado el día que fueron a exponer, a veces uno solo se fija en un examen de orina, por ejemplo, solo se fija la cantidad de leucocitos, o dice regular bacterias, abundante bacterias, y no son los parámetros que te da, por ejemplo, un examen de orina, no es el parámetro que te da de una infección. Muchas veces te dice esporas o levaduras, entonces puede ser una infección urinaria también producida por un hongo. Cuando hace referencia a esporas, hay ahí una micosis, ¿ya? También por hemocultivos, ya, pero en pacientes muy inmunodeprimidos, se puede obtener las muestras para tener un diagnóstico certero, pero sin dejar también de lado que es muy importante en lo que ustedes día a día van a vivir, es la anamnesis, el examen físico. Vamos a hablar, por ejemplo, de las micosis que existen en la piel, son características, como al examen físico muestra como una moneda y tiene un halo, y lo que caracteriza a esas lesiones que son micóticas es el prurito, el paciente se rasca, entonces eso ustedes tienen como un antecedente o algo de ayuda para llegar a un diagnóstico, que es la anamnesis y el examen físico, ¿ya? También se puede realizar exámenes directos cuando ya a veces hay lesiones en piel que nos puede dar a confundir, o no tenemos un diagnóstico certero, pero esto ya ustedes no lo van a vivir día a día, porque ustedes ven un paciente que va y le preguntan, ven en la piel, por ejemplo, generalmente los niños que viven en condiciones de pobreza han visto que siempre están con la carita con unas manchitas que tienen un halo blanco, es una micosis, ¿ya? Entonces ustedes ya hasta cierto punto pueden
utilizar el tratamiento. Generalmente en los tratamientos viene un corticoide, viene un antibacteriano y que viene un antimicótico en todas las cremas, como Tetradent, Quatrident, esas. ¿Por qué se llama treta? Porque tiene 3 medicamentos, Quatri tiene 4 medicamentos. Entonces, que cubren todo, porque por el mismo rascado, la lesión, y es una lesión micótica, por el mismo rascado y la mano sucia, esta se va a sobreinfectar con una bacteria. Por eso que de esa manera realizan los preparados de las cremas dérmicas, ¿ya? Entonces, es importante, entonces, para el diagnóstico también el examen físico y la anamnesis, ¿ya? Vamos viendo. También en algunos casos es importante realizar cultivos, ya, por ejemplo, en las secreciones vaginales o las secreciones bronquiales, o pacientes que en las mismas deposiciones se puede cultivar y podemos encontrar levaduras o esporas de lo que son los hongos, ¿ya? También en algunas se puede utilizar estudios histopatológicos, y si es necesario, se puede utilizar también. Vamos a hablar de las cándidas, que los tipos comunes son la cándida albicans, existe la cándida glabrata, y estos que en Bolivia la que más abunda es la cándida albicans. Y el lugar de predilección o donde van a encontrar son aquellas secreciones o en aquellas vulvovaginitis o balanitis, en el caso de los varones, donde es un lugar predilecto. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en los papanicolaos o en un cultivo de secreción vaginal. Y la característica de esta cándida albicans, para que ustedes lo sepan, es el prurito, ¿ya? Pueden colonizar dispositivos, como estamos viendo, parenterales, los sueros que están por mucho tiempo, pacientes que están hospitalizados. Las prótesis también son asiento de este tipo de cándida. También pacientes que tienen quemaduras, pacientes que realizan diálisis, pueden tener una diálisis, una fístula. Entonces, en el lugar de la fístula, por mala manipulación o poco aseo, pueden aparecer la cándida. Y generalmente cuando el paciente está hospitalizado prolongadamente, no es necesario, muchas veces los pacientes están postrados mucho tiempo en cama y en vez de tener una mejora en los hospitales, el mismo hospital tiene bastantes bacterias, hongos, y el paciente a veces se complica mucho más estando en el hospital, ¿no? Vamos a ver los factores de virulencia del género cándida. Tiene capacidad de adhesión a diferentes epitelios, puede epitelizar lo que es la boca, la mucosa, la garganta. Nos vamos yendo más abajo de todo lo que es el sistema, puede colonizar lo que son pulmones, el sistema digestivo, la vía urinaria, y eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? También exclusivamente factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad volvemos a repetir, tratamiento con antibióticos, alteraciones de los pH, esto hace referencia, ¿ya? No un pH ácido o un pH alcalino, para muchas enfermedades no es bueno porque altera el mecanismo normal del organismo y puede ser un factor de alteraciones metabólicas, como las enfermedades, diabetes, puede también considerarse. Alteraciones nutricionales, pacientes desnutridos, pacientes, por ejemplo, paciente tuberculoso, puede ser por su mismo estado de inmunodeficiencia, puede ser que este paciente, si ha desarrollado, por ejemplo, una tuberculosis a nivel pulmonar, puede fácilmente desencadenar un tipo de neumonía, por ejemplo, por un hongo o por alguna bacteria, por un virus. En este caso estamos haciendo referencia a lo que son las microbios, ¿ya? Hacemos de nuevo, hemos hablado en general uso de prótesis, uso de catéteres, tratamiento con corticoides, vuelvo a hacer énfasis en esto porque también lo voy a preguntar, ¿ya? Y algún tipo de drogas inmunosupresoras que utilizan los pacientes que tienen algún tipo de trasplante, por ejemplo, renal. Y no está muy bonita la imagen,
pero puede haber cándida a nivel de la orofaringe, de la laringitis y también puede producirse a nivel del esófago. Se habla mucho de lo que es las enfermedades de transmisión sexual y un hábito malo es de que, por ejemplo, las personas que tienen relaciones sexuales se protegen con el preservativo. Pero ¿de qué sirve que usan el preservativo si muchas veces uno hace o tiene sexo oral, que es lo mismo que te estás contaminando por la boca, porque te puedes contaminar por diferentes pueden ser bacterias, hongos o virus por la misma boca. Entonces, mucho cuidado en esto. Si ustedes utilizan un medio de protección que es el condón, no a cualquiera se le puede ir a hacer el sexo oral, porque también de esta manera pueden prenderte a nivel de la orofaringe lo que es una micosis en este caso, ¿ya? También puede diseminar y observarse lesiones en pacientes ya con VIH, en fase SIDA, que compromete a veces la candidiasis en el hígado, que es muy raro, pero se ha encontrado. ¿Ya? Y también las candidiasis diseminadas, que aquí ya el diagnóstico ha de ser ya tal vez por un toma de muestra, porque si ustedes ven esas lesiones, evidentemente podría confundirse con cualquier otro tipo de dermatopatía, pero en este caso esto también es cuando ya hay mucha duda, ya se cultiva o se hace un raspado de la zona y el diagnóstico de esta cosa es una cándida, ¿no? Diseminada. Otra de las enfermedades son la criptococosis. Es una micosis profunda sistémica oportunista. La agente causal es el Cryptococcus neoforma, ¿ya? Puede tener 3 serotipos que son A, D y el BC, ¿ya? Tiene características que tampoco le voy a tomar importancia, pero sí pongan énfasis que es una micosis sistémica oportunista. Entonces, no cualquier persona va a tener este tipo de enfermedad. O sea, de todo el grupo, por ejemplo, no me va a decir alguien, estoy con esta enfermedad de criptococosis, es muy raro. Entonces, siempre se presenten pacientes relacionados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? No voy a preguntar lo que dice ahí, si es sexuado, asexuado, de qué tamaño son las levaduras, no lo voy a preguntar porque no es importante. ¿Ya? Entonces, la agente causal, sí lo voy a preguntar, Cryptococcus neoforma, ¿ya? La fuente, esto es importante, de eyección de las palomas, ¿qué quiere decir? Es el excremento o las heces de las palomas donde se ha encontrado, ¿ya? Puede haber en las cáscaras de las frutas y también se puede encontrar en la leche de la vaca. Esto es importante. Y también volvemos a hacer énfasis en los factores predisponentes, inmunosupresión, ¿ya? La forma primaria es pulmonar y a veces pasa inadvertida o es asintomática, pero siempre la condición que el paciente es inmunodeprimido, ¿ya? Puede también comprometer el sistema nervioso y puede afectar también otros órganos como la orofaringe, puede ir un poco más abajo hasta la parte gastrointestinal, pero su predominio estamos hablando que es una enfermedad casi pulmonar de predilección, ¿no? Y lo que se encuentra en los cultivos o lo que se encuentra cuando uno hace los exámenes son las levaduras. Volvemos a repetir, Cryptococcus neoforma, ya es el agente causal, hace referencia a que es asexuada, no nos importa nada de ello, ya tiene una glucoproteína que tampoco la vamos a mencionar. Y cuando hablamos de la epidemiología, es una infección por vía inhalatoria generalmente, que va a comprometer a los pulmones, ¿ya? Y las formas que se pueden encontrar son levaduras, o Bacillus dice ahí, pero es la forma de levaduras, ¿ya? Es cosmopolita, crece en lugares abandonados por deyecciones de aves. Han visto que a veces hay lugares donde existen bastantes aves o han visto o se ven en otros países, tanto no en Bolivia, que son las palomas las que están causando generalmente esta enfermedad, ¿ya? También hay alteraciones de los linfocitos CD4 y CD8 y está desarrollada o relacionada siempre con lo que es la inmunodeficiencia. Tiene para que el paciente padezca de esta patología,
está paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes con leucemia, algunos tipos de cánceres como linfoma pueden aparecer, enfermedades de colágeno, pacientes que reciben corticoides por alguna enfermedad inmunosupresora, también pueden presentar este Cryptococcus. Y también el embarazo, porque saben que en el embarazo fisiológicamente bajan las defensas, puede aparecer y se puede manifestar también de la forma con síntomas o puede afectar al sistema nervioso central, prediciendo meningitis y la pulmonar, y también puede haber cutánea, pero la más frecuente aquí es la pulmonar. Y el diagnóstico se puede realizar si ha afectado el sistema nervioso o tenemos sospecha de una meningitis por este tipo de hongos. Tendría que hacerse un examen por líquido cefalorraquídeo, que esto se obtiene por punción lumbar, hemocultivo. Se saca la muestra de la misma piel, si ha afectado la piel, por biopsia, también orina y en suero, ¿ya? También el examen directo, líquido cefalorraquídeo, puede hacerse con tinta china y ahí se van a observar directamente las levaduras encapsuladas. Y también se puede cultivar una temperatura de 28 a 37 grados, donde puede aparecer la presencia de levaduras. Y ahí estamos viendo al Cryptococcus en la forma microscópica, ¿ya? Y en la primera diapositiva muestra cómo con tinta china se ve un paciente que tiene meningitis y es el diagnóstico que está llegándose de esta patología, ¿ya? Y también se utiliza otro tipo de mucina carmín, que es el rojo. Estamos viendo esto, es una muestra tomada de piel. Vamos hasta ahí, ¿me escuchan todos? ¿Sí? Hola. Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Sí, doctora, la escuchamos. Entonces, para el diagnóstico, se puede encontrar, dependiendo del órgano que esté afectado, si es una meningitis, líquido cefalorraquídeo, si está afectando en la vía urinaria por un examen de orina, o también en el mismo suero si es una contaminación hematógena, ¿no? Entonces también existe otra enfermedad que es la neumocitis carini, que también es pulmonar, ¿ya? Y la población susceptible son los recién nacidos lactantes y los niños que son desnutridos, ¿ya? Esto también está muy relacionado con pacientes con SIDA. O sea, si ustedes hablan de una neumocitis carini, casi seguro que el paciente es un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Que existe, existe. Entonces no es normal que de este grupo que hay más de 70 participantes, uno me aparezca con una infectación por neumocitis carini, lo primero que vamos a pensar es en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Neumocitis carini se ha detectado en los pulmones, también o sea, todo lo que son la parte de los seres humanos, y también puede existir en algunos animales, como las ratas, los perros, que puede existir también, ¿no? Las formas tróficas se adhieren a las células alveolar tipo 1. Esta es la fisiopatología de la neumocitis carini, que no le voy a tomar mucha importancia porque no es una patología frecuente, solo para que ustedes lo vayan a saber, ¿ya? Y donde se ha encontrado es en las sustancias surfactantes, previene el colapso alveolar, mantiene la permeabilidad del pulmón. Entonces, lo que va a hacer es directamente, si sospechamos de una neumonía, por ejemplo, por una micosis, tienen características, como hemos visto en un broncograma aéreo, por una neumonía causada por una bacteria, tienen lugares de predilección que afectan a determinadas partes del pulmón. Y también como ya el paciente es inmunodeprimido, la diseminación ya, como han visto, a veces ya de ser así por vía ascendente o vía, esta ya es a veces por vía linfática o por vía hematógena que puede contagiar. Y la muestra igual
es un lavado bronquialveolar. El examen directo se hace con ese tipo de tinciones de Giemsa, ¿ya? O de Gomori, y también por inmunofluorescencia directa, y han visto que PCR en todo aparece, que a veces también es un diagnóstico de que el paciente está con una infección activa. Otra de las enfermedades es la aspergilosis, ¿ya? El agente causal es el Aspergillus fumigatus. Esta también puede producirse en el hombre, ¿ya? Y también la vía importante es inhalatoria. Entonces, generalmente estas que estamos hablando por vía inhalatoria, que yo lo puedo preguntar, si va por vía inhalatoria, ¿qué tiene que hacer? Va a invadir o va a tener alteraciones en el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, el Aspergillus, como el Cryptococcus, afectan a la parte, producen neumonías de tipo micótico. Es una micosis sistémica localizada, ¿ya? Puede haber diferentes tipos, no los voy a preguntar tampoco, ¿ya? Y aquí en la forma que ingresan al organismo, son por las gotitas también de fluyen en forma de esporo. También tiene condiciones que predisponen a pacientes que son, diría, punto blanco de esta micosis, ¿ya? Pacientes diabéticos, pacientes atópicos. Que cuando digo paciente atópico, ¿qué me entiende por paciente atópico? ¿Alguien me puede dar ese concepto? ¿Qué quiere decir, doctores, atópico? Por un punto. Son personas que reaccionan de forma excesiva a una sustancia. ¿No han escuchado que dice, tiene dermatitis atópica? Que todo le viene excesivamente, doctora. Cualquier tipo de cocina que le pase al paciente se altera, básicamente. Es una reacción excesiva a estímulos ambientales externos, sí, o sustancias. Todo lo que le ocurre al paciente se le va a complicar. Exactamente. Entonces, una condición de un paciente que tiene las defensas relativamente o pueden estar bajas y son pacientes atópicos. Entonces, esas condiciones predisponentes comparten muchas de las patologías micóticas, la diabetes, la neutropenia. Un paciente con neutropenia quiere decir que los leucocitos están totalmente disminuidos, o sea, pero aquí son los neutrófilos los que están en valor menos de lo normal. Si hablamos, si los neutrófilos son los que nos van a ir a dar a decir esta es una infección bacteriana, si hablamos de neutropenia, el valor normal de los leucocitos se sabe, hemos mencionado de 7 a 10 millones, de 7.000 a 10.000, ¿está bien? 7 a 10.000 es lo normal, ¿ya? Si hablamos de neutropenia, tendría que estar los linfocitos tendrían que estar, perdón, los glóbulos blancos tienen que estar por valores menos de 7.000, y en el patrón que nos muestra, por ejemplo, si vemos los linfocitos de 30 a 40% es lo normal, ¿ya? Y hasta 70% se considera los neutrófilos, entonces hablamos de una neutropenia, los neutrófilos tendrían que estar mucho más bajo del patrón normal. ¿Me entienden ese concepto, no? Relacionado a los linfocitos, relacionado a los leucocitos. ¿Se entiende? Yo creo que se durmieron. ¿Podría repartirlo, doctora? Lo estamos procesando, doctora. Por favor. Ya, estamos hablando, por ejemplo, aquí dice, quiero que ustedes me tomen la atención que quiere decir atópico. Condiciones predisponentes para la aspergilosis, ¿ya? Son pacientes atópicos, pacientes diabéticos, y cuando hablamos de neutropenia, ¿qué quiere decir? El valor normal de los glóbulos rojos, por ejemplo, en sangre, son de 5 millones, es el valor normal, ¿ya? Dentro de este valor normal de lo que viene a ser un hemograma, en el hemograma tenemos leucocitos. El valor normal de los leucocitos, dependiendo qué laboratorio o que tiene un patrón, pongan que el patrón en el laboratorio te dice que son 7.000, lo normal,
Entonces, esa forma leucocitaria de los leucocitos tienen basófilos, tienen neutrófilos, tienen linfocitos, tienen eosinófilos y monocitos. Entonces, de los 7.000, tiene que haber la cantidad, darte el 100%, te dan todos los tipos de linfocitos, de leucocitos, perdón. Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos denotan algún tipo de enfermedad. Hacemos referencia a los neutrófilos, ¿ya? Que también se los conoce como segmentados. Tienen valores que indican, por ejemplo, y yo ¿por qué sé que una enfermedad con un hemograma es bacteriana o es viral? Porque el recuento de los leucocitos, si es de 7.000, si el paciente está con 15.000 leucocitos, ese paciente está infectado, tiene una infección. Entonces, el patrón de los leucocitos, ¿hasta aquí me entienden? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. El patrón de los leucocitos, doctores, me va a decir si esa enfermedad es bacteriana o viral. Si es viral, el predominio tiene que ser de linfocitos. Si es bacteriana, los neutrófilos son los que están elevados. Entonces, si aquí me dicen neutropenia, quiere decir que los neutrófilos están en valores demasiado bajos. Algún laboratorio considera 70% o 65%. Entonces, si yo tengo unos neutrófilos de 10%, quiere decir que algo está pasando con este paciente, que generalmente son pacientes que están con inmunodeficiencia y me tiene que llamar la atención. Entonces, ustedes cuando vean un laboratorio, siempre vean la parte del patrón. O sea, ahí dice qué es lo normal para ese laboratorio, porque utilizan diferentes tipos de reactivos, ¿ya? Entonces, ese es un factor predisponente para la aspergilosis, la neutropenia, ¿ya? Algún tipo de presencia de cavidades pulmonares, pacientes que han tenido ahora, por ejemplo, estamos atravesando por ese COVID y ha afectado el virus, deja secuelas como fibrosis, atelectasias. Entonces, ese tipo de lesiones que están dentro del pulmón, que han sido en su momento virales o bacterianas, pueden ser también un asiento o una condición predisponente para que se asocie un hongo, o en este caso la aspergilosis, ¿ya? Enfermedades granulomatosas crónicas también, hacemos énfasis otra vez con tratamiento de los corticoides, porque los corticoides tienen a veces un mecanismo, como les digo, antiinflamatorio en circunstancias, un mecanismo hasta como antihistamínico utilizan, para las alergias, por ejemplo, se puede utilizar tratamientos crónicos de dolor, pacientes que necesitan, han sido trasplantados, vuelvo a repetir, utilizan corticoides, o pacientes con lupus eritematoso, que es una enfermedad inmunodeprimida, también pueden utilizar corticoides, y estas situaciones hacen de que estos pacientes, que se tienen asociado a VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pueden producir aspergilosis. Entonces, como hemos dicho que esta tiene predilección por la vía pulmonar, puede producir un tipo de asma, ¿ya? Si estamos hablando, y hago referencia, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, al hablar de los leucocitos, si ustedes ven en los leucocitos los eosinófilos, por ejemplo, siempre denota la presencia de un eosinófilo. El paciente puede ser alérgico o el paciente está con una parasitosis, y eso ustedes lo han visto muchas veces y es repetitivo en el transcurso de la carrera, que van a ver ustedes que los pacientes a veces presentan el parámetro de lo que son los leucocitos, les va a dar a ustedes a ver si es viral, si es bacteriano, si el paciente está con una alergia. Ayuda mucho si ustedes conozcan este paciente que está inmunológico, ¿ya? Entonces, puede producir algún tipo de afección alérgica también dentro del pulmón. Y aquí lo que se puede encontrar son esporas, en la forma de esporas, no tanto así en la forma de levaduras, sino como esporas, que es una manifestación. Y esto es raro, yo creo que algún otorrino ha tomado esto y ya tiene que ser un super crack para decir que esta es una sinusitis. Me imagino que han tomado la muestra de la misma secreción nasal para que digan que es producida por este hongo, ¿no?
ya está comprometiendo, ahí están viendo todo lo que es los senos paranasales y están viendo cómo aquí en un seno hay presencia lo normal es que haya presencia del aire y el aire aquí en la radiografía se ve negro, ¿no? Entonces, lo diferente se están comparando con el otro lado para el otorrino que ha hecho este diagnóstico de aspergillosis por vía respiratoria y en las narinas. Lo que está viendo aquí es, le llama la atención, si están viendo en esta parte, es el seno paranasal opaco, porque normalmente tendría que estar con aire, y esto es una infección fúngica sospechosamente, ¿no? Puede haber una aspergilosis intracavitaria, también que la manera de ingreso es por esporas, por vía inhalatoria, ¿ya? Y en pacientes que ya han tenido secuelas de una tuberculosis es frecuente porque ya el paciente que ha tenido una tuberculosis pulmonar, el pulmón llega a recuperar, pero siempre deja algún tipo de lesión como atelectasia, puede dejar unas lesiones ya, el aumento de los espacios intercostales que se van a manifestar dentro de la placa radiográfica, ¿ya? Entonces, esto relacionen siempre esas patologías con el síndrome de inmunodeficiencia crítica. Y ahí están viendo igual lo que es como las características en la radiografía. Nos está mostrando también como una cavidad que tiene un halo, que habíamos visto que en la piel algunos tipos de hongos se marcan de esa manera también. No voy a preguntar nada de esto de aspergilosis, los tipos de aspergilosis, solo porque ustedes me relacionen con corticoides prolongados, que me relacionen con VIH, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, me sirve, ¿ya? Y el diagnóstico, dependiendo si es de la manera pulmonar, tendrían que, por ejemplo, si van a sospechar, va a haber, si es de vía pulmonar que ha sido afectada, quienes se tiene que hacer, ustedes no lo van a hacer, pero el diagnóstico diferencial lo van a hacer con algún otro tipo de neumonías, van a hacer diagnósticos diferenciales con tuberculosis, ¿ya? Entonces, cuando se tome el examen, sea un cultivo, sea un hisopado o algo, ahí va a salir la presencia de esta patología. No es importante. También estamos viendo ahí, esto es cómo lo van a observar en los cultivos, las hifas o la exposición en forma de esporas. Esta parte tampoco vamos a tomar porque es otras, son micosis bastante raras, ¿ya? No lo voy a considerar. Y las mucomicosis también son otro tipo de hongos, que estas están presentes, como dice ahí en el suelo. Pueden también ingresar a la vía digestiva, también la vía cutánea, pero es muy, muy raro, doctor. No van a encontrar casi nunca. ¿Me dan un minutito, por favor? Voy a cargar la computadora. Hablamos de la mucomicosis, que es una enfermedad aguda mortal, producida también por otro tipo de hongos, ¿ya? Que tampoco lo voy a preguntar porque ya es muy rebuscado, que usted lo sepa que también está relacionado con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ahí sirve.
Doctora, no se la escucha, disculpe. ¿Ahora me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Ya. Entonces estamos hablando de esto para que ustedes lo conozcan. Es muy raro, o sea, van a encontrar alguna vez que diga el paciente tiene mucomicosis, difícil, pero existe. Ya no lo como han visto, se puede realizar el diagnóstico por biopsia y con esas tres micosis, Aspergillus, Cándida y Cryptosporidium, es la que vamos a preguntar y ustedes pueden tomar de referencia su Harrison para leer, creo que agente causal, tanto no, sino todo va a radicar el tratamiento ahora. Cuando hemos hablado de la Cándida, si vamos a encontrar, por ejemplo, una micosis o el pie de atleta, ¿cuál es el tratamiento que ustedes tienen que aprender? ¿Ya? Primero al examen físico en las micosis oportunistas causadas en piel, la que es frecuente en el medio, el paciente va a tener un prurito, ¿ya? Y si ustedes se van a ir a revisar ahora los intertrigos de los pies, no tiene que haber ni una grieta, no tiene que haber maceración. Si alguno de ustedes va a detectar una maceración entre los intertrigos de los pies, o a veces en la planta de los pies se presenta como unas tipo ampollitas o unas descamaciones, casi seguro que ustedes están con un problema de pie de atleta. Entonces, el tratamiento adecuado en una primera infección es, ustedes que tienen que aprender, el tratamiento lo van a realizar con evitar que el paciente esté, que el pie esté encerrado, el uso adecuado de un calzado, ¿ya? Van a tener más aseo con lo que sean unas medias que generalmente tengan algodón y el aseo frecuente, ¿ya? Entonces, los tratamientos en esta instancia ustedes tienen que ver qué es el fluconazol. Y en diferentes, el fluconazol viene en presentación pediátrica, que viene de 50 miligramos, viene de 150 miligramos y de 200 miligramos. El fluconazol es diría, el estándar para el tratamiento adecuado para las micosis. Ya las pueden utilizar para vía vaginal, las pueden utilizar para vía dérmica y también en este caso de pie de atleta. Entonces, ¿cómo es el tratamiento que ustedes ahora van a aprender y ir a examinarse ustedes mismos? Se hace generalmente el tratamiento durante 4 semanas y se da una monodosis semanal, ¿ya? Y, por ejemplo, si mañana es sábado y alguno se ha detectado ahora en esta clase, las cándidas de los hongos, ustedes ven que tienen una micosis, si la tienen en la uña, la tienen en el pie de atleta, porque esto han sentido muchas veces que hay gente que tiene mal olor en los pies. Entonces, el mal olor de los pies provienen de estas micosis que son a nivel del pie, porque no hay mal aseo, no se lavan, no se cambian de los zapatos, no tienen aseo con los zapatos, y a veces en la noche o las toallas, por ejemplo, tienen que ser exclusivas las de cuerpo y no ir con las de cuerpo a secar, por ejemplo, los intestinos de los pies, porque si yo voy a pasar por el intestino de los pies la toalla, que la utilizo en el cuerpo y luego la voy a pasar por los genitales, los varones se van a ganar y los que no son circuncidados, al menos si tienen mucho prepucio, con un factor predisponente, van a llevarse el hongo y si sus defensas están bajas, se van a llevar el hongo a los genitales externos, en este caso el varón. Y la mujer lo mismo, va a llevarse los hongos a la vía genital, a la vagina, ¿ya? Entonces, si yo igual voy a agarrar mis pies y luego me voy a frotar el ojo, voy a aparecer con una conjuntivitis que me pueden hacer los 10.000 a veces cultivos y lo demás, y puedo utilizar un antibiótico para el ojo y no me va a sanar y se me va a hacer una conjuntivitis crónica, puede ser producida por un hongo, y el hongo ha podido ser llevado de la vía de los pies hacia el ojo, ¿ya? Entonces,
El fluconazol viene en presentación de 150, 200 miligramos. Eso es importante que ustedes lo sepan porque ustedes ya prácticamente están haciendo la parte clínica y van a empezar a tratar y a ver de que pueden hacer el tratamiento de este tipo de patologías que ya cualquier médico general lo puede desarrollar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda claro? Ahora, en la parte de la onicomicosis, lo mismo. Las mujeres somos adictas, fanáticas de ir a hacernos las uñas, que las acrílicas, que las uñas todo, entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de las uñas de no ir a un lugar donde no esterilicen el material y todo, porque son los medios de contaminación donde nos pegamos de hongos. Y el tratamiento de la onicomicosis es mucho más prolongado. Ya no se utiliza a veces en una instancia fluconazol, sino ya con isoconazol, otro tipo de imidazoles, que son los fármacos que se utilizan para los hongos. ¿Alguna pregunta, doctores? Hola. Ninguna, doctora, todo bien. ¿Ya? Es importante entonces hacerse hoy día sus exámenes físicos ustedes mismos y ver que las uñitas estén, que no tengan así como una arenilla por ahí dentro de las uñas, que los pies estén, porque nosotros como personal de salud, yo por ejemplo acostumbro al mes por lo menos tomar un fluconazol, porque a veces por más higiene que uno tiene, siempre descuida y a veces en la mano llevamos como los celulares o nos prestamos el celular de alguien y nos llevamos a veces los hongos a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, todo problema tiene solución y al problema siempre hay que ponerle solución, no más problema. Entiendo que están ahorita incluso a carrera con muchas materias que tiene, no le resten la importancia a ninguna de ellas y conmigo hasta el día miércoles quiero subsanar todos los errores que se ha podido, que son, que no han sido producidos tal vez por Taipei o por el uso de la plataforma. Entonces, vamos a tratar de ver la solución que se le da y las personas que estén que tengan los dos exámenes malos, tienen oportunidad, no abandonen, ya no se echen al abandono, búsquenme, háblenme, ya, si no respondo porque a veces estoy en cirugía o estoy en alguna otra clase, entonces yo con gusto, pero tomen la debida importancia que todo tiene solución. Estamos a tiempo todavía en un segundo parcial de poder salvar y no se perjudiquen por esta asignatura. El objetivo mío no es perjudicar, aplazar a nadie. Hay muchos chicos que están dependiendo de solo esa materia para hacer su internado también. Entonces yo lo que quiero es ayudarlos, pero los voy a ayudar conforme al sacrificio y la importancia que lo tomen ustedes, ¿ya? Entonces, hasta el día miércoles solucionamos los problemas que cada uno tenga. Las personas que no me han dado el examen se comunican conmigo vía inbox y ya yo pongo el día del examen, puede ser el día martes. Los que no teníamos la intención de pasar las clases, pues lamentablemente estamos en una ola creciente de esta cuarta oleada del COVID, entonces el mismo director de carrera me dijo que es mejor si no se pasan las clases. Entonces les pido que me pasen uno solo por grupo de los grupos pendientes, sus presentaciones, y va a ser de gran ayuda porque he tenido participación del grupo, tanto del grupo 2 y del grupo 1 de la 1, muy excelentes participaciones y los he felicitado en clases. Me imagino que el grupo 3 y 4 también tienen esa capacidad de poder presentar algo bueno, pero esta vez salen favorecidos, creo. Póngale un poquito más de importancia en sus diapositivas. Algunos grupos me han presentado hasta casos clínicos y no solo porque ha habido grupos incluso que solo me han explicado con marcador en la pizarra, que también es una forma de enseñar y de aprender también, entonces lo han hecho muy bien. Entonces, hasta el día miércoles, por favor, subsanamos todos estos errores. Hasta el miércoles tenemos las notas porque no quiero ya subir al sistema y perjudicar a nadie, ¿ya? Doctora, entonces podemos visitarla los lunes y viernes, dijo, ¿no? En su consultorio. No, hasta el día miércoles nos ponemos de acuerdo. Yo estoy en el consultorio. No, me refería a los cuadernos, doctora. Pueden enviarlo cualquier rato, está mi secretaria ahí, cualquier instante se los da. ¿Dónde queda, disculpe, doctora? Avenida Landívar 350.
Avenida Landívar 350. En el centro de diagnóstico, sí. ¿Ya? ¿Qué horario Entonces, atiende? No, mi secretaria está todos los días. Yo generalmente ahora estoy de vacaciones y estoy a partir de las 11. Voy un ratito, necesito para explorar pacientes, pero sí me encuentra hasta antes de diciembre. Voy a estar todos los días a partir de las 4. Avenida Landívar 350, dijo, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, Muy por amable. favor, doctores, hasta el día, las personas que estén pueden aprobar, por favor. Ya vamos a tener las consideraciones del caso, pero póngale ganas y vamos a la próxima clase, vamos a avanzar. Déjenme ahorita les doy para que me vean a leer y hagamos el tema ya. Déjenme un instante, voy a ver aquí a ver. Doctora, disculpe, los que se le acabó el tiempo, se le cortó el examen. ¿Cuándo podemos ir a darlo? Van a dar el examen hasta el día martes. Yo voy a pasar el anuncio a las personas. Primero díganme cuál ha sido el caso, quiénes no lo han dado, y voy a tomar el examen a las donde yo tengo exportado a 3 o 4 alumnos. Ya, muchas gracias, doctora. La próxima clase vamos a avanzar, a ver. Vamos a avanzar lo que es citoplasmosis, ¿ya? Para coccidiomicosis, para terminar esta parte, y si nos alcanza el tiempo hacemos lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Así que léanme, chicos, por favor, citoplasmosis para coccidiomicosis. Esas dos cosas y enfermedades de transmisión sexual. Y de ahí, para cumplir el programa, nos faltarían todas las parasitarias más, y con eso ya es poco material para dar el tercer parcial. Ya, doctores, entonces, si no hay ninguna observación, alguna sugerencia más, yo doy por terminada la clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta mañana me pasan los grupos pendientes de su trabajo. Un solo alumno pasa a mi correo electrónico que le he puesto en el grupo, en sus grupos. Y los que tienen pendiente cualquier cosa, hasta el día miércoles, por favor, me ubiquen, ¿ya? Listo, doctora, muchísimas gracias. Ya, que tengan buen fin de semana, chicos. Cuídense, no vayan a contagiarse COVID, que son importantes, todos tienen que igualmente, doctora, buenas noches. Ya, que tengan muy buenas noches. Bendiga. Bendiciones, chao, chicos.